Muy buenas noches a todos mis amigos, a todas las personas que vean este programa. Espero que se puedan beneficiar grandemente de él y que al finalizar puedan sentir unas energías renovadas en cada uno de ustedes y una nueva visión, ¿verdad?, de la vida. En el tema de hoy que estaremos hablando de el huracán del miedo. El huracán del miedo, ¿cuánto daño puede hacer el miedo en un ser humano y cuánto puede limitar el miedo a alguna persona? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo estuve evitando un proceso médico porque yo entendía, ¿verdad? Y yo reclamaba que yo tenía la fe que Dios me iba a sanar de una manera milagrosa o con los medicamentos. Así que yo evitaba esa cirugía. Pero hubo un momento en que mi esposo me confrontó y me dijo: Wanda, ¿tú no crees que si tú has predicado por tantos años de la fe, es momento de tú mostrar tu fe en Cristo y dejar que los médicos te realicen esa operación? Eso fue un momento de reflexión en mi vida. Él me llevó a la reflexión y a reflexionar si realmente yo estaba evitando la cirugía porque tenía fe o yo estaba evitando la cirugía porque sentía temor. Y entonces viene la pregunta: ¿y el temor y la fe son compatibles? El miedo es como un huracán categoría 5 que amenaza día a día con destruir la vida de miles y miles de personas que están sometidas a mucha ansiedad y mucho temor, que temen a cualquier cosa, que su vida se ha complicado de manera tal que el miedo los está controlando a ellos en lugar de ellos controlar sus emociones y su mente. Ese sentimiento puede estar atando a muchos de ustedes y le puede estar atando las manos y los pies y puede incluso estar impidiendo que alguno de ustedes que me está viendo caminen hacia la meta deseada o hacia un sueño deseado. Es hora de que se liberen ya de ese sentimiento y esa emoción tan dañina que no solamente les va a impedir caminar hacia sus sueños y hacia sus metas, sino que en adición les va a hacer mucho daño a su salud también. El miedo es uno de los principales causantes de la ansiedad y de muchas otras enfermedades emocionales. Asimismo, el miedo es un causante, ¿verdad?, en muchas ocasiones de los ataques de epilepsia, y se lo está diciendo una persona que fue paciente de epilepsia por 23 años y sé cómo la ansiedad y el miedo afectaba mi salud. El miedo también puede afectar a las personas pacientes de cáncer. El miedo puede afectar el proceso de recuperación de una cirugía. El miedo puede afectar su piel también. El miedo puede hacer daños en el estómago y al sistema digestivo. Y podríamos seguir enumerando muchas otras consecuencias que esa emoción tan dañina y ese sentimiento tan dañino trae a la vida del ser humano. ¿Por qué surge el miedo en nosotros? ¿Por qué surge el miedo en nuestras vidas? Y volvemos a hacer la pregunta: ¿es el miedo compatible con la fe? Y ustedes, si quieren comentar en los comments y decir qué ustedes piensan, si ustedes creen que es compatible con la fe o si ustedes piensan que no es compatible con la fe.
El miedo puede llegar a nuestras vidas por múltiples razones. Puede haber situaciones donde la persona haya desarrollado miedo a algo porque simplemente otro le infundó ese temor desde pequeño y la persona creció con ese miedo que le infundieron y le inculcaron desde pequeño. Y ya tiene ese miedo grabado en el subconsciente. Por eso, padre y madre que me estás viendo y escuchando en estos momentos, ten mucho cuidado con inculcarle el miedo y el temor a diferentes cosas a los niños. ¿Por qué? Porque luego eso se graba y luego cuando ellos son adultos eso se refleja. El miedo también pudiera venir a un ser humano por experiencias que la persona haya pasado, haya vivido, haya experimentado. También el miedo puede llegar al ser humano por experiencias vividas por otras personas cercanas a nosotros que de una manera u otra nos afectaron. Y también por múltiples factores. Pero me decía un psicólogo amigo mío con el que yo hablaba que en muchas ocasiones la mejor manera de poder medir si esa emoción que estamos sintiendo de temor es real o no es preguntarnos si todo el mundo frente a esa situación reacciona de la misma manera, atemorizado. Por ejemplo, el temor a los ascensores y a los elevadores. Muchas personas sienten temor de usar un ascensor porque les da temor de que pueda dañarse y que se puedan quedar dentro y posteriormente perder la oxigenación y que puedan morir asfixiados dentro del elevador. Pero la pregunta es, ¿todos los seres humanos tienen el miedo a entrar a un elevador? Contestación, sí, pues entonces es un miedo real. Contestación, no, entonces es un miedo infundado, un miedo que hemos creado, pero que no es una amenaza real y verdadera. Otro ejemplo, viene un terremoto y sacude grandemente el lugar. Las personas se asustan y corren a refugiarse. ¿Es ese un miedo real o es un miedo infundado? En ese caso es un miedo real. ¿Por qué en ese caso es un miedo real? Porque todo ser humano ante esa situación va a sentir temor, va a correr y se va a refugiar. Por lo tanto, esa situación no eres tú el único que la estás experimentando. Todo ser humano ante la misma situación experimentaría el mismo sentimiento. Entonces, esa es una manera en que tú, amigo y amiga que me estás viendo y escuchando en estos momentos, puedes evaluar, tengo temor a esto, ¿es un temor real o es un temor aprendido o infundado? ¿Todo el mundo lo siente? Es real. No todo el mundo reacciona así ante esa situación, entonces fue aprendido. Pero existe una gran realidad. El miedo no es compatible con la fe. Y la verdadera fe echa fuera el temor. Dice la Biblia, como les acabo de decir, que la fe verdadera echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, no es compatible una fe verdadera con una vida llena de temores. Cuando la fe en Dios, creemos en Dios y que Dios tiene el control del universo, que Dios tiene el control de cada cosa, que Dios tiene el control de todas las situaciones. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Cuando nosotros internalizamos eso, el miedo comienza a salir poco a poco de nuestras vidas hasta desaparecer. Porque entonces ese miedo ha sido sustituido por la fe en Cristo y por la creencia de que con Dios todo lo puedo. Pero mientras ese miedo esté tomando el control en nuestro interior, es porque existen dudas. Y si hay duda, entonces tenemos que trabajar con nuestra fe.
Porque cuando tenemos la fe fuerte, esa seguridad de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a proteger, de que Dios no nos va a desamparar, echa fuera el temor. Cuando fuimos niños, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando llegaba papá y llegaba mamá, qué emoción sentíamos, ¿verdad? Porque sabíamos que estando con papá y con mamá, nada nos iba a pasar. Que papá y mamá nos iban a cuidar, nos iban a proteger, nos iban, ¿verdad?, a alimentar, nos iban a llevar al hospital si estábamos enfermos y sentíamos una seguridad completa y absoluta, como si papá y mamá tuvieran unos poderes mágicos para protegernos y que nada nos ocurriera. De la misma manera ocurre con la fe en Dios. Cuando comenzamos a relacionarnos con Dios y cuando comenzamos a ver a Dios como nuestro mejor amigo, cuando comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre, entonces sentimos que si Dios está con nosotros, nada malo nos va a pasar. ¿Por qué nada malo nos va a pasar? Porque el Dios Todopoderoso, que tiene el control del universo, está de nuestro lado, nos está protegiendo. Cuando logramos sacar el temor fuera de nuestras vidas, comenzamos a sentir un sentimiento de libertad. Nos sentimos libres, nos sentimos capaces de lograr nuestras metas, capaces de triunfar, capaces de lograr nuestros sueños. Así que muchas veces pudimos haber pensado que cosas eran imposibles de lograr, pero cuando el miedo sale de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y nos invade el poder de Dios, vemos que realmente no tenemos limitaciones porque Dios está con nosotros. Así que en lugar de vivir esa vida de lamentos, esa vida de temor, esa vida de limitación, comenzamos a vivir una vida de libertad y ese temor, ese encierro, esa limitación por miedo comienza a desaparecer. Muchos son los que no viajan nunca en su vida. No viajan porque tienen miedo a montarse en un avión y a que el avión pueda estrellarse, pasar algo, algún accidente y ellos puedan perder la vida. Y se privan de visitar distintos lugares, se privan de vivir la experiencia de pisar otras culturas, se privan de esa experiencia simplemente porque tienen temor a que algo pueda suceder en el avión. Hay otros que sienten el temor a correr una bicicleta, a correr unos patines, porque tienen miedo a caerse, a darse un golpe y se privan no solamente de hacer un buen ejercicio, sino de compartir unos momentos familiares muy bonitos en ese ejercicio. Igual muchos se privan de nadar porque les da miedo ahogarse, pero no piensan lo relajante que es nadar y el ejercicio tan saludable que es no solamente para la espalda, sino para todo nuestro cuerpo, el practicar la natación. Y muchos incluso no se dan los tratamientos médicos que un doctor les receta porque tienen miedo a que esos tratamientos le puedan hacer daño, tienen temor a que esos tratamientos puedan causarle enfermedades, a que esos tratamientos puedan destruirle la vida. Entonces no se someten a los tratamientos y es la enfermedad la que en muchas ocasiones termina destruyéndole la vida porque simplemente tuvieron temor a intentar un tratamiento médico. En fin, el miedo, la causa de muchos males y de muchos fracasos. Si lo fuera a numerar, simplemente hoy no acabaríamos. Pero hoy Dios te está dando a ti, amigo y amiga, que me estás viendo y que Dios ha puesto a ver este programa, te está dando la oportunidad de que tú saques de ti fuera ese temor que te está limitando, que te des la oportunidad de sustituir ese temor
¿Por qué? Por una fe inquebrantable en Cristo Jesús, que te va a dar la fuerza y la sabiduría para tú poder triunfar en cualquier situación que te encuentres y poder caminar hacia adelante en el camino de la vida. Por eso hoy yo les exhorto a ustedes a fomentar y alimentar su fe. Y cuando el miedo toque a las puertas en su vida, piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, en todo lo que Dios ha hecho por otras personas en el pasado, para que tu fe aumente, para que tu fe te inunde en tu cuerpo, te llenes de fe y por lo tanto no tengas temor. Y de esa manera puedas traer al presente esa energía que da y esa confianza que da el confiar y tener fe en Dios. Escuchemos lo que Dios ha hecho no solamente en nuestras vidas, sino lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Este sábado yo estuve en una iglesia hispana, y fue muy gratificante poder escuchar los testimonios que las personas hacían. Al escucharlos, mi espíritu se alimentaba. ¿Por qué se alimentaba? Porque podía ver que el poder de Dios no solamente ha obrado en mi vida, sino que obra en la vida de cada ser humano que pone su confianza en Dios. Así que esa es una manera de usted aumentar su fe a través del testimonio, de otras personas que le dicen a usted lo que Dios ha hecho en su vida. También leyendo la Biblia podemos aumentar nuestra fe cuando vemos lo que Dios hizo con esos personajes bíblicos. Y amigo y amiga que me estás viendo y que me estás escuchando, no pienses bajo ninguna razón, motivo o circunstancia que esas historias que relatan la Biblia son simples historias que pasaron en el pasado, pero que en el presente no ocurren. Permíteme decirte que hoy esas historias continúan repitiéndose y yo soy una de ellas. Así que yo puedo decirle a ustedes por mis experiencias vividas que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Esther, el Dios de Ruth, es el mismo Dios que está disponible para ayudarte, no importa la necesidad que te encuentres. Así que lee la Biblia, ora a Dios, clama a Dios y pídele a Dios que a través del Espíritu Santo Él te dé el valor y la valentía para enfrentar las cosas. Cuando yo estuve para las últimas 2 cirugías que se me hicieron, yo recuerdo que yo sentí temor. Sentí gran temor las semanas antes de someterme a esas cirugías, porque había probabilidades de que durante la cirugía pudiera haber un stroke. Así que era obvio que yo sintiera temor de que algo pudiera pasar y que yo no pudiera volver a ver a mi familia. Pero ¿qué hice? Oré, clamé a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Me llenó de valentía, me llenó de fuerzas, me llenó de las fuerzas que yo necesitaba para pasar esa página de mi vida y enfrentar con valentía la situación que tenía enfrente. Así que tu vida se va a nutrir a medida que tú hagas estas cosas. A medida que tú aumentes tu vivencia con Dios, el miedo irá desapareciendo de tu vida. Aumentará la fe y saldrá el monstruo del temor que te ha tenido paralizado durante tanto tiempo y que te ha privado de la libertad que tú te mereces. Que podamos tomar hoy la decisión de sustituir el miedo por la fe inquebrantable en nuestro Salvador Jesucristo. Solo así podremos alcanzar el verdadero tesoro de la felicidad. Lucas capítulo 8, versículo 48 dice, y él le dijo, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz.
¿Qué le dijo que lo había salvado? Tu fe. En Lucas capítulo 8, versículo 50 dice, oyéndole Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Nuevamente hace la exhortación, no temas, simplemente cree y serás salva. Otras versiones dicen, serás salva tú y tu casa. Así que en Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, pero bendito el hombre que confía en mí y que pone en mí su esperanza. Yo te puedo garantizar que si tú confías en Dios, Dios no te va a defraudar. Yo te puedo garantizar que Dios nunca desampara a ninguno de sus hijos. Yo te puedo garantizar que todo se puede en Cristo que te fortalece. Si has sido bendecido con este programa, no te quedes con él solamente, compártelo con otras personas. Y si no te has suscrito a mi canal y quieres en este nuevo año cambiar tu estilo de vida por una vida saludable física, emocional y espiritualmente, te invito a que te suscribas al canal. Y si quieres comentar algo, haz el comment y añádele adiós al temor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan buenas noches.